Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases habituales de introducción a los vehículos inteligentes. En particular, hoy vamos a continuar con la unidad número 3, ¿sí? De extracción de características. En el video anterior habíamos trabajado con los conceptos generales de lo que se llama extracción de características y lo que son las características, que son las estructuras y los patrones que nosotros vamos a pretender extraer o encontrar en los datos que nos brinden los sensores, ¿sí? En el caso del LIDAR, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con la extracción de líneas para poder encontrar paredes, objetos, o en una imagen uno podría buscar determinado patrón que nos sirva para las cosas que vamos a ver en esta clase del día de hoy. En particular, bueno, la unidad se llama puntos característicos. Empecemos con un breve ejercicio y también los voy a invitar a después a poner pausa en el video un ratito y pensar acerca de la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran que encontrarse con alguien en este sector, ¿sí? Hay una foto aérea de la región de un lugar donde ustedes se tendrían que encontrar con alguien o con un par de amigos, ¿sí? ¿Qué lugar preciso elegirían y por qué? Ustedes se tienen que encontrar con alguien, le tienen que dar las direcciones a alguien para encontrar ese lugar y encontrarse con ustedes. ¿A dónde le dirían que vaya esa persona? Pongan pausa y piénsenlo un poquito, como para que nadie se pierda, ¿no? Bien, si estuvieron pensando, bueno, y yo también voy a estar haciendo el ejercicio con ustedes, si yo tuviera que encontrarme con alguien, obviamente sería un lugar en el cual sea fácil de encontrar y que todos lo encontremos, ¿no? Acá la idea es que desde distintos puntos de vista, o sea, distintas personas logren encontrar ese lugar y se realice la reunión. Obviamente uno no podría decir, nos encontramos en el campo frente a la arboleda. Y porque si ustedes observan hay mucho campo, mucha arboleda y muchos lugares coinciden con esa descripción, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, encontrémonos en la intersección de la ruta con el camino lateral. Epa, bueno, en este caso uno podría decir que tenemos tres posibles, o si miramos el lado de enfrente podrían ser más, ¿no? Pero hay tres lugares que se los marco en la imagen con color azul que bien cumplirían con esa descripción. Es la intersección de la ruta con un camino lateral. Inclusive si nos metemos más para acá, para arriba, a la derecha de la imagen, uno podría encontrar más lugares que cumplen con esa descripción, ¿no? Entonces, si bien es un lugar más informativo, más fácil de encontrar, tampoco es único. Tampoco estamos buscando un lugar único, porque si no, en este caso sí podría servir un lugar único en realidad, pero en la técnica de encontrar lugares informativos no nos serviría para lo que viene después. En principio uno podría buscar un lugar donde sabes que existe bastante información, es decir, entre la ruta principal y el camino lateral que va hacia el cementerio, por ejemplo, ¿no? Entonces uno claramente sabría que el lugar es este. ¿Y qué tiene de característico ese lugar? Y bueno, está la intersección. La intersección es la unión de dos caminos, o sea, hay información que va en un sentido y en otro sentido, y además le agregamos que alrededor de ese lugar tenemos un cementerio, ¿no? Eso tiene que ver con la extracción de información, y las características que uno extraería en una imagen trataría de que sean lo más informativas posible y nos ayuden a resolver un problema, ¿sí? Y además que esa característica o eso lo podamos encontrar, ya sea que cualquiera sea la persona que le dé las indicaciones, ¿sí? O sea, todos nos dicen, nos encontramos en la intersección de la ruta principal con el camino lateral frente al cementerio, bueno, probablemente todos la podamos encontrar. Y esa es la idea. Bueno, ahora apliquemos esto al ejemplo que habíamos trabajado en el video anterior, que se trataba de, o el juego que hicimos fue de qué característica o qué cosa en la imagen yo buscaría para poder encontrar o detectar un vehículo, ¿sí? Ya hemos hecho un jueguito, como por ejemplo con los píxeles rojos que formaban un conjunto que tenga una forma similar a un paralelogramo, ¿sí? ¿Qué cosas serían una buena característica en esta imagen? Bueno, la idea sería entonces que esa característica
no importa la foto desde la que la miremos, también la podamos encontrar, o sea que sea una característica repetible. Fue una de las cosas que charlamos en el video anterior, ¿sí? ¿Y por qué queremos que sea repetible? Y porque si lo vemos desde distintas imágenes, lo queremos también encontrar. O sea, una característica debería poder encontrar en distintas mediciones. ¿Para qué? Para relacionarlas entre sí y asociar las medidas, ¿no? Hagamos un juego. Supongamos que yo elijo una línea, una recta como la que indica acá el cuadro amarillo a la izquierda. ¿Sí? Ese es el poste, ¿no? Digo, bueno, eso podría ser un punto que sea informativo de la imagen. Ahora yo me salí un poco del ejercicio de detectar los vehículos, sino que ahora estoy buscando características que sean repetibles y encontrables nuevamente en otra imagen, ¿no? Bueno, la línea es bastante informativa, o sea, tengo un contraste entre una línea y el sector afuera. Sin embargo, no es el único lugar donde hay una línea y donde tengo una superficie homogénea por fuera, ¿sí? Es más, en distintos lugares, los distintos postes podría encontrar algo similar. Probemos, por ejemplo, con una serie de ventanas o un grillado como el que vemos en el edificio. Tiene bastante textura eso, tiene bastante reticular. Sin embargo, lo podría confundir con un montón de otras ventanas y sectores similares. Por lo tanto, sí tiene cierta información, y además es repetible, pero es fácil de confundir, ¿no? Si yo tomara, por ejemplo, ahí a la derecha ese sector que une dos ventanas, donde tengo una serie de líneas y también, pero líneas en un sentido y después líneas en un sentido perpendicular, por ejemplo, que forman esquinas. Bueno, en este caso ya el patrón ya no es tan común, sin embargo es bastante informativo. Me está diciendo dónde hay un par de esquinas, que obviamente las esquinas las voy a encontrar en otro lugar, pero ya son más informativas aún que una serie de líneas solamente, y que algo que sea fácil de confundir con otras cosas, ¿no? En el caso negativo podríamos mencionar que una porción del asfalto casi no tiene información. La textura es muy homogénea y yo tranquilamente la podría confundir con cualquier lugar del asfalto, y yo no podría volver a encontrar ese lugar en otra imagen. No lo podría volver a ver. Ahora, cuando hablamos de características puntuales de la imagen, ¿sí? Todo este video y los videos que vienen a partir de ahora en esta unidad, vamos a trabajar con el procesamiento de imágenes, ¿sí? En el video anterior habíamos visto una técnica para eliminar datos erróneos, que era RANSAC, con, por ejemplo, datos de un LiDAR. Ahora vamos a trabajar con características, pero de una imagen. Y en el caso de las características puntuales, es decir, un punto en la imagen, bueno, se le suele definir como puntos de interés, ¿sí? O key points en inglés. Aunque también como característica resaltante de una imagen uno podría utilizar líneas, curvas u objetos, ¿sí? Pero el objeto más elemental es el punto. O sea, es un punto que en la imagen sobresale por algo. Es más informativo que otros puntos, ¿sí? Por algún motivo. Y ya habíamos charlado un poco donde la variación de la iluminación, la textura en esa región, la información de los píxeles vecinos, todo eso hace que ese píxel resalte por algún motivo y podría ser un punto característico. Los puntos característicos van a ser los puntos que, mediante alguna técnica, sean los más informativos de esa imagen. Y el objetivo, ¿cuál va a ser entonces? Poder encontrar esos puntos en otras imágenes y poder relacionarlos entre sí. El tema es que sean fáciles de encontrar y que los podamos identificar. Un ejemplo típico podría ser la detección de huellas digitales. Todos sabemos que nosotros tenemos huellas digitales únicas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que en algún sistema automático de detección de huellas yo pueda realmente encontrar que esta pertenece a una persona o a la otra? Bueno, además, todas las veces que apoyamos el dedo en un sensor de este estilo, lo apoyamos de una manera distinta, rotado, lo apoyamos menos, más. Entonces, todas las imágenes que generamos, quizás de ese mismo dedo, tienen un montón de variaciones,
Sin embargo, la huella digital es la misma. Es decir, ¿dónde está la información de esa huella digital que hace que sea única? Bueno, hay ciertas cosas que resaltan y que siempre van a estar en la imagen. Y que van a estar independientemente de si hay una variación de iluminación. Fíjense que la imagen de la derecha es mucho más tenue y la imagen de la izquierda es más fuerte. Y podríamos estar hablando de la misma persona. O sea, ¿dónde están esas cosas informativas? Acá en la imagen le estoy mostrando con los circulitos. Voy a indicar alguno, por ejemplo, ¿sí? La ubicación de un punto que sobresale por algo. Después depende del tipo de detector que utilicemos, van a ser los resultados que obtengamos, ¿no? Pero en este caso hubo un detector que dije, este punto, todos los puntos rosados y rojos son informativos por algún motivo. ¿Y qué otra información tienen además? Fíjense que hay puntos y además tienen una rayita que me está indicando como la orientación de la línea en ese punto. Esa información yo podía tomarla como un total, ¿sí? Todos esos puntos pertenecen a esa persona y el patrón, si ustedes miren el dibujo que hacen esos puntos y la dirección de la textura en cada uno, debería ser la misma que si tomara la imagen en otro día con el dedo menos apoyado. Además, los puntos van a ser los mismos. Esa es la idea. Al menos gran parte de esos puntos, si no hay errores, deberían ser los mismos. Entonces yo, comparando esos puntos entre una imagen y la otra, podría determinar si estoy hablando de la misma persona o no. Esa es la idea. Son medidas diferentes, pero estoy buscando a los mismos puntos. Cuando hablamos de puntos de interés, vamos a tener que separar en toda esta cadena en 4 etapas diferentes, ¿sí? La primera etapa es la etapa de la detección y la extracción de puntos característicos, ¿sí? En definitiva, ¿cuál es el resultado de este proceso, de esta etapa? Voy a tener un listado de las coordenadas X e Y de todos los puntos que sobresalen por algún motivo. Después los algoritmos también tienen otros parámetros definidos que pueden ser, bueno, yo quiero obtener los 100 puntos más sobresalientes de esta imagen. Bueno, me voy a entregar 100. Quizás hayan más, pero a medida que vamos sumando puntos, cada vez son menos informativos. Porque si hubieran tantos, si hubieran miles, bueno, quizás es porque no son tan informativos y no son tan únicos, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando yo aplico algoritmos de detección y extracción de características, yo lo que voy a obtener es dónde están los puntos de esa imagen, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo la lista de dónde están los puntos que sobresalen en la imagen, bueno, ahora después va a venir la etapa en que yo quiera poder encontrar ese mismo punto desde otro punto de vista, es decir, en otra foto, por ejemplo. Yo quiero encontrar ese punto en particular a dónde se movió en otra imagen. Supongamos el caso de un robot donde yo voy avanzando, tomo una fotografía y después sigo avanzando, tomo otra fotografía. Y el objetivo sería, bueno, los puntos característicos que yo encontré en esta primera imagen los voy a también calcular en la segunda imagen y voy a ver, tratar de encontrar cómo se movió cada uno de esos puntos, ¿sí? Para poder saber cómo se movió el robot, por ejemplo, en función de cómo se movieron los puntos en la imagen. Entonces, para poder encontrar que este punto se correspondía con este y este se correspondía con este, voy a tener que describir cada punto. O sea, no me va a alcanzar solamente con la posición X, Y de ese punto que sobresale, porque en la siguiente imagen se va a mover, entonces no voy a tener forma de compararlo solamente con los X, Y. ¿Cómo los voy a comparar? Y bueno, para eso vamos a construir lo que se llaman los descriptores. Es el descriptor de un punto característico, y el descriptor va a ser alguna información estadística de la región o la vecindad alrededor de ese punto. Si yo analizo la región alrededor de ese punto, va a tener determinado patrón, y ese patrón, cómo lo arme yo, o qué estadística arme de ese patrón de intensidad, o el patrón de colores, o el patrón de textura, bueno, va a depender mucho también del algoritmo que yo use para armar el descriptor. Pero en definitiva me va a dar un vector de valores que van a identificar alguna estadística de la región o la vecindad de ese punto. Entonces ahora es más difícil confundir un punto con otro. Yo voy a intentar buscar este punto en la siguiente imagen y además voy a buscar
de que tengan un descriptor muy parecido. Es decir, este punto que encontré, la región alrededor es parecida a la región alrededor del otro punto con el que comparé. ¿Sí? Entonces siempre, la detección de características, obtenemos la lista de puntos y su ubicación. La descripción de características tiene que ver entonces con el armado de esos vectores descriptores de cada uno de los puntos. ¿Sí? Cada punto va a tener su descriptor. Y depende del algoritmo que utilicemos, el descriptor puede ser levemente diferente. Ahora, la etapa que va a seguir es la etapa del matching, o la correspondencia de puntos característicos. Voy a agarrar un punto en una primera medición o una imagen y lo voy a comparar con los puntos de la siguiente imagen para encontrar cuál es el que le corresponde. Obviamente, aquel punto que tenga el descriptor más parecido al de esta imagen, bueno, lo podría asociar como que este punto es el mismo que yo estaba mirando antes. Y ahí vamos a tener que usar determinados umbrales como para decir cuán parecido es ese punto, porque quizás no lo vuelva a encontrar. Cuando yo estoy girando, por ejemplo, con una cámara y voy sacando fotos, a medida que me voy moviendo, ciertas porciones de la imagen van quedando afuera en la siguiente imagen. Entonces, un punto que yo encontré en un extremo de la imagen, cuando yo me moví, ya no lo vi más. Entonces, ese punto no le voy a poder encontrar una correspondencia. Entonces, también tengo que definir algunos criterios de cuándo hay correspondencia y cuándo no. Y eso va a ser en función de algunos umbrales. Y por otro lado, ¿cómo comparo descriptores entre puntos? Y voy a tener que definir alguna función de distancia o alguna función de similitud, ¿sí? Es decir, voy a tener que comparar el descriptor de este punto con el descriptor de este, y para saber si son parecidos, bueno, va a tener que haber alguna función distancia entre este descriptor y este. También en función de esa distancia van a aparecer distintos algoritmos. Por último, cuando yo ya logré encontrar que este punto se corresponde con este, que este otro se corresponde con este, y este otro se corresponde con aquel, y este no le encontré correspondencia, y hay otros que no los pude resolver, bueno, voy a tener todos los puntos asociados a algún otro que le corresponda. Algunos los voy a corresponder bien y otros los voy a corresponder mal, porque puedo cometer errores en todo esto. Y en función de esos umbrales y esas distancias que utilice y los algoritmos que utilice, puedo cometer más o menos error. Pero siempre van a haber errores. Siempre van a haber correspondencias que estén mal, ¿sí? Ahí donde va a entrar en plano lo que hablábamos del RANSAC en el video anterior, ¿sí? Yo voy a utilizar RANSAC, por ejemplo, para detectar aquellas correspondencias que están mal, que vendrían a ser como mediciones erróneas. Una vez que encontré esas correspondencias, bueno, yo voy a utilizar esas correspondencias y en función de cómo se muevan en el tiempo, las voy a tratar de seguir. Las voy a seguir en el tiempo, porque el seguimiento de un par correspondido en el tiempo por ahí me va a dar información de la dinámica, ¿sí? De la dinámica que va a tener ese punto y en definitiva cómo se va a mover la cámara. Sigamos. Habíamos dicho que todo aquello que no tiene textura es muy poco informativo, ¿sí? Por lo tanto, cuando vayamos a buscar puntos característicos o puntos que sobresalen en una imagen, lo que voy a esperar es que esos puntos sobresalgan principalmente por la variación de la textura. Fíjense que aquellas regiones que eran muy homogéneas y no tenían casi textura son re poco informativas, no hay nada que sobresalga ahí. Uno de los signos de esa variación de textura o de esos patrones es la variación de contraste, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay un contraste o una variación brusca entre una región y otra, entre un objeto y otro, ahí en ese intermedio, en esa unión de objetos, hay variaciones normalmente de intensidad o variaciones de colores que se van a dar, ¿sí? Entonces, en esos lugares donde hay variaciones de contraste, de iluminación, de color, hay una región más informativa que otros lugares, ¿no? Cuando lo vamos modelando de una forma más matemática, esa variación la podríamos llamar como un gradiente, ¿sí? Ahí existe un gradiente de intensidad de la imagen, un gradiente de un color, de un canal, un gradiente de alguna otra función, combinación de ellas, ¿sí? Entonces, buscar los gradientes o calcular los gradientes en la intensidad o en el color de la imagen ya nos estaría dando puntos que puedan ser un poco más informativos que otros.
¿Cuánto más informativo va a ser un punto ahora cuando tenga gradientes marcados en dos direcciones, como podrían ser la intersección de dos líneas, lo que serían puntos esquina? Tengo variaciones en un sentido y variaciones en el otro sentido que se unen entre sí, o sea que hay una región alrededor de la esquina que tiene gradientes marcados en ambas direcciones, ¿sí? Y eso aún es más informativo que una simple línea o un simple borde, ¿no? Entonces ahí vamos viendo qué tipo de cálculo debería hacerle yo a una imagen para empezar a encontrar puntos que son informativos. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Tengo una imagen sintética acá, ¿sí?, donde tengo una variación de intensidad. En este caso es una imagen a escala de grises, y los lugares más oscuros son los negros, que tienen una intensidad más baja, y los lugares blancos son los lugares que tienen una intensidad más alta. O sea que acá yo tengo variaciones de la intensidad, depende en el sentido o en el punto donde yo esté mirando, ¿no? Aunque también podríamos tener una imagen donde estemos buscando variaciones o contrastes en los canales de color o en el color de la imagen, y también que tenga direcciones diferentes. Fíjense que es distinto a la izquierda que a la derecha respecto a la orientación de esa textura, o sea, la orientación de las variaciones en la imagen. Permítanme, por favor, pasarme a la pizarra, ¿sí? Tengo cargada esta imagen en la pizarra. Ahora, si nosotros sabemos que en el negro es donde está más oscuro y hay una intensidad más baja, y en el blanco está más alta, bueno, podríamos, por ejemplo, dibujar en la esquina superior, ahí en verde, hacia dónde va aumentando esa intensidad, ¿sí? Tengo un gradiente positivo en aumento, y en ese caso tiene esa orientación. No es la misma orientación que, por ejemplo, en el medio de la imagen, donde la dirección es distinta, aunque quizás la magnitud o la cantidad de variación pueda ser igual, ¿no? Yo podría hacer como un campo de vectores donde marque hacia dónde varía esa intensidad. En definitiva, es un indicador de cómo se comporta el gradiente tanto en magnitud como en orientación. Ahora marquemos, por ejemplo, en color rojo un corte o una línea alrededor de esa imagen. Si yo pudiera dibujar, por ejemplo, cómo es la variación de la intensidad a lo largo de esa línea, bueno, la dibujé ahí abajo en rojo, ¿sí? Yo tengo marcado ahí cuánto varía la intensidad. Y si yo estoy usando, por ejemplo, algún detector de gradientes, o sea, de variaciones en el gradiente, bueno, podría quedarme, por ejemplo, con la derivada de esto, y acá obtendrías, por ejemplo, algo así: aumenta la derivada, marca 0, después aumenta la derivada y cae a 0, ¿no? Entonces yo podría quedarme con estos máximos como lugares donde hay una mayor variación del gradiente y como puntos más informativos. Entonces yo podría aplicar, por ejemplo, una derivada a esa imagen. A la imagen la vamos a empezar a mirar como una señal en dos dimensiones, ¿no? Usted ya la tiene muy clara con lo que es las derivadas en una dimensión, una función, pero bueno, también podríamos verlo en dos dimensiones ahora. Fíjense, ahora nos movemos a la imagen de la derecha. Dibujé una línea azul ahí en el medio como para indicar la orientación de esa cresta del color, y ahora las variaciones van en este sentido, ¿no? ¿Sí? Ahora la orientación de esas variaciones cambian. Ahora, si nosotros, voy a dibujar otra vez con color rojo la línea que nosotros vamos a analizar el corte, entonces ahí probablemente tenga alguna variación así, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo mismo, podría usar detectores de las derivadas para encontrar dónde están esos puntos que cambian más que otros, y esos van a ser más informativos que otros. Entonces yo de esta manera podría encontrar toda la región. Por ejemplo, les voy a dibujar ahora a la izquierda toda la región que sería el borde de la imagen. La voy a dibujar con rojo.
toda esta región va a tener una derivada más grande. Entonces podríamos tomarlo como una región de borde, y esa sería más informativa que el resto de la imagen. Vuelvo a las diapositivas. Entonces yo puedo obtener ese campo vectorial, y cada vector, inclusive depende de cómo varíe la intensidad en ese lugar de la imagen, va a tener una magnitud diferente. O sea, el gradiente va a tener tanto magnitud como orientación diferente en función de dónde estés en la imagen. Ahora, si nos vamos más a la parte matemática, el gradiente para una función de dos variables, en este caso, permítanme marcarles f, ¿sí? F va a ser, en este caso podría ser la intensidad de nivel de gris, o la intensidad de un canal de color, o una combinación, pero es una función de dos variables, y esas dos variables son la columna y la fila de la imagen. Ahora, el gradiente está definido en una función de dos variables como con las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial en x de la intensidad. A partir de ahora el ejemplo voy a seguir trabajando con intensidad, pero ustedes entiendan que podría ser intensidad de iluminación o de brillo, o intensidad de algún canal de color o alguna combinación, ¿sí? Pero voy a hablar de intensidad de la imagen. Entonces busco la variación de la intensidad de la imagen en el eje X y en el eje Y, y bueno, si la orientación de esa variación es distinta a los ejes ortogonales típicos, bueno, va a existir un θ, que va a ser el ángulo de la orientación, que es el ángulo de esos campos de vectores que nosotros hablamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en definitiva, yo puedo trabajar para encontrar regiones que sean más informativas que otras. Yo podría calcular el gradiente y me podría quedar con la magnitud del gradiente. Si yo me quedo con la magnitud del gradiente, que vendría a ser, por ejemplo, la suma de los gradientes de cada eje X e Y al cuadrado, y hacer una raíz cuadrada, ¿sí? Como si fuera una norma. En definitiva, me voy a quedar con aquellos lugares que tienen un gradiente marcado. Ya no me va a interesar un gradiente marcado hacia dónde y qué orientación tiene, sino que simplemente acá tengo una región o un punto que tiene un gradiente alto, y ahí termina, ¿sí? No importa si el gradiente es en subida o en bajada, ¿sí? Pero tiene un gradiente marcado. Eso nos va a dar la posibilidad de trabajar con la magnitud, ¿sí? Sin embargo, la orientación también es bastante informativa. A mí me interesa saber hacia dónde van los gradientes, porque eso también te da información de cómo se comporta la textura en la imagen, hacia dónde van las cosas. Y por último, cuando hablamos de calcular el gradiente, bueno, como hablamos siempre de procesamiento digital de estas señales bidimensionales, vamos a tener que aproximar una derivada. Por ejemplo, si quiero calcular este gradiente, lo voy a tener que aproximar con algún tipo de operador, ¿sí? Entonces, en función de la aproximación que yo haga de este gradiente, va a ser el operador que yo utilice. Hay distintos tipos de operadores para poder hacer esto, pero veamos un ejemplo primero. En este caso, la imagen original, que está arriba a la izquierda, es una serie de monedas. Este ejemplo lo corrí en MATLAB y les pegué los resultados. Lo que hicimos acá fue calcular el gradiente, ¿sí?, en una dirección y la otra. Fíjense que abajo tengo el gradiente calculado en la dirección X, el gradiente Y a la derecha abajo, y arriba a la derecha tenemos la magnitud del gradiente. O sea que, ¿qué diferencia hay entre los de arriba y de abajo? Los de abajo pueden tener signos negativos, ¿sí?, un gradiente positivo o negativo. Cuando calculo la magnitud, ya aplicamos un valor absoluto, por lo tanto ya perdí el signo. Simplemente yo sé que tengo un gradiente elevado o no, no sé de qué signo. Por lo tanto, si ustedes observan las monedas, a ver, primero, toda la región homogénea, es decir, toda la región que en la imagen de la izquierda se ven bien en color gris, que es bien homogénea, no es informativa para nada, no hay gradiente, no hay variaciones. Por lo tanto, toda esa región da un color negro, o sea, un color cercano al cero, ¿sí? No hay gradiente. ¿Y dónde existe variaciones en el gradiente? Y justo en el borde entre las monedas y esa región. Ahí hay una variación de intensidad de la imagen. Y después, una vez que empezó la moneda, hacia adentro, fíjense, acá está el punto donde se da mayor gradiente, y después hacia adentro, ya otra vez la moneda es uniforme, entonces ya no hay más variación. Por eso se marca
como que los puntos que tienen mayor gradiente son los que están alrededor de la moneda. El dibujo no salió tan bueno, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Los píxeles que están más blancos son los que tienen mayor gradiente, ¿sí? Y acá hablamos solo de magnitud, pero ahora cuando pasamos a mirar las imágenes de abajo, del gradiente en X, por ejemplo, el gradiente en X es decir, cómo varía en el eje horizontal, cómo es la variación ahí, son cortes en este eje. Por lo tanto, fíjense que vamos a mirar la moneda de acá. Si yo vengo desde la izquierda hacia la derecha, me encuentro con el borde de la moneda, lo miro ahora de arriba, fíjense que estoy dibujando, a la derecha tengo una mayor intensidad, porque es más blanco el color. Entonces, y a la izquierda es más gris, o sea que ahí tengo una variación positiva. Fíjense que en ese lugar los píxeles son más blancos, es positivo. Y cuando me voy de la moneda, fíjense que durante la moneda no hay mucha variación, y cuando llego al otro extremo, ahora pasamos de píxeles más claros a píxeles más oscuros. Entonces hay una variación en el otro sentido, con signo negativo. Y eso, los signos negativos acá los vemos en negro. La diferencia de esta imagen, de las dos imágenes de abajo con la de arriba, es que el gris, el color gris en las imágenes de abajo se corresponde con el 0. Los blancos, bien blancos, se corresponden con el máximo positivo, y los negros con el máximo negativo, ¿sí? Es porque acá habíamos dicho que podíamos tener valores negativos y positivos. Entonces fíjense que me marca, están más marcados los lugares, tanto positivos o negativos, pero en el sentido más acá. Fíjense que este borde acá arriba, que marco ahí, no está tan marcado en la imagen procesada. Claro, porque yo calculé el gradiente en el eje horizontal, y acá en ese sector existe un gradiente mayor en el eje vertical. Bueno, si ustedes miran la imagen de la derecha, en ese lugar el gradiente es mayor, porque en un sentido es mayor que en el otro sentido. ¿Está bien? Ahora, yo puedo procesar cada gradiente por su lado y poder obtener también o la magnitud total, o bien yo podría obtener también la orientación. A ver, un ejemplo de un operador sencillo. Por ejemplo, tengo la imagen resultante de esta operación, que es n, y la imagen original es i. Y me voy a parar en el en el píxel ij. En este caso, en la anotación en esta transparencia, como estamos hablando de un operador horizontal, acá voy a estar hablando de columnas. El primer elemento es la columna, porque hablo más del eje X, ¿sí? Normalmente cuando varío el valor en el eje X, me estoy moviendo de columna. Y en el eje Y yo me estaría cambiando de fila de la imagen. ¿Ven? Una cuestión de convención en esta transparencia, pero podría ser diferente y se podrían invertir. Pero en definitiva, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy restándole al píxel I más 1J, es decir, el píxel que le sigue en la fila, o sea, el de la siguiente columna, le estoy restando el píxel original. Estoy haciendo una diferencia hacia adelante, ¿sí? De primer orden, o sea, este menos el que donde estoy parado. Y el 1 sobre Sn vendría a ser un factor de normalización, ¿sí? Un factor de normalización que ya vamos a trabajarlo un poquito más. En definitiva, estoy haciendo el píxel de más a la derecha menos el píxel de más a la izquierda. Vamos a agarrar una imagen de ejemplo, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es recorrer de alguna manera la imagen de izquierda a derecha. Si ustedes observan cuál es el resultado de aplicar ese operador a cada uno de los píxeles de la imagen original, me va a dar como resultado lo que tengo a la derecha. ¿Y qué es lo que está marcado en la imagen de la derecha? Con color blanco, ¿sí? Están marcados aquellos píxeles que tenían un mayor gradiente calculado con este operador. Entonces, por ejemplo, este sector que estoy marcando acá tiene unos píxeles más blancos. Quiere decir que en ese lugar, si vamos a la imagen original, el píxel de la derecha tiene un color más oscuro que el de la izquierda, que es lo que acabamos de marcar en el operador arriba, ¿sí? Y cuando yo tenga los píxeles de la izquierda más oscuros que los de la derecha, como podría ser en este sector, que lo voy a marcar ahí, si lo buscamos en la imagen, en el sector fíjense que tengo valores más negros, o sea que tengo gradientes más marcados, pero de signo negativo.
Si yo aplicara el valor absoluto de en este resultado, bueno, yo podría obtener, por ejemplo, la magnitud. ¿Sí? Depende, si puede ser que a mí me interese a veces tener el gradiente en un sentido, o simplemente me interesa saber a dónde hay variaciones bruscas en el eje horizontal. No me importa si es yendo para la derecha o yendo para la izquierda. ¿Está bien? Por último, en esta diapositiva, fíjense que reescribí la ecuación que teníamos del operador de una manera distinta, más bien de una forma matricial. Tenemos el píxel de la derecha y el píxel de la izquierda, con el vector de los píxeles que pertenecen a la imagen. Y acá tengo en forma de matriz lo que fue la resta que tenía la operación, ¿sí? Entonces esto significa que este va a ir multiplicado por este y el segundo va a ir multiplicado por este. Ahora lo tengo más en una forma de operador matricial. Y por último tengo el 1 sobre Cn, que era el factor de normalización. Ahora retomo ese tema. No sé si se recordarán, pero en el procesamiento de señales, más bien unidimensional, o quizás podríamos ir a señales y sistemas, siempre cuando hablamos de señal, siempre a la definición de señal va asociada a lo que llamaríamos la energía de esa señal, que a veces las medíamos en el espacio de frecuencia, ¿sí? Pero bueno, la energía de una señal, cuando es filtrada, o sea, le aplicamos un filtro o una operación que la modifique, bueno, puede ser modificada, o sea, esa energía puede ser modificada. Normalmente, como siempre en imágenes, trabajamos con píxeles que van en el valor de 0 a 255, o si estuviéramos trabajando con una precisión doble, estaríamos hablando de píxeles entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, intentamos siempre que la energía de la señal, en este caso bidimensional o la imagen, esa energía resultante mantenga su energía, ¿sí? Sea constante. Entonces ese factor de normalización sirve para que la energía de la imagen filtrada se mantenga igual a la energía de la imagen original. Eso es para que no se nos vaya de rango y la imagen no sature, no se nos quede muy oscura, porque al aumentar la energía uno se puede pasar y amplificar la señal y irse del rango que nosotros estamos trabajando, de 0 a 255 por ejemplo, o que baje demasiado la señal y quede muy pequeña respecto al rango, entonces yo no voy a alcanzar a ver las variaciones. Yo quiero que siempre quede en el rango con el que estoy trabajando en la imagen. Por eso normalmente siempre va un factor de normalización que tiene que ver con eso. Si nos ponemos más específico y vamos a procesamiento digital de señales, bueno, va a haber una norma. O sea, la idea es que se mantenga una norma de la energía de esa señal. Bien, fíjense que ahora quedó esto en forma matricial, o sea que ya la operación que acabo de hacer, ese operador, ya está indicada con este pequeño operador matricial ahí. Ahora, ¿cómo hago para filtrar toda la imagen? Como para operar con toda la imagen. Bueno, me voy a parar en cada puntito de la imagen con ese operador de 2 elementos. Voy a hacer las cuentas y el resultado final me va a dar en el primer píxel de la imagen filtrada. Luego me voy a mover un píxel a la derecha, en este caso me moví 2, ¿no? Y el resultado de eso va a ir acá. O sea, en definitiva voy moviendo tanto en un sentido como en el otro a ese operador, lo voy moviendo por toda la imagen, como una ventanita que la voy moviendo, voy operando y voy obteniendo el resultado de cada píxel. Ahora, quizás esto le suena a alguno de tener un operador que yo lo vaya moviendo por toda una función y obteniendo los valores de cada una de las funciones filtradas. Y es la convolución. Cuando hablamos de una convolución de una señal con un filtro o con una respuesta al impulso, ¿sí? Lo que hacíamos para la convolución era invertir una de las señales y empezar a moverla, deslizarla por toda la otra señal y haciendo las multiplicaciones y las sumas y ir obteniendo cada uno de los valores. En 2 dimensiones esto funciona exactamente igual. Acá lo que estoy haciendo básicamente es la convolución de la imagen con este operador matricial 1 menos 1 que hemos incorporado, ¿sí? En definitiva, el filtrado de una imagen, acá lo que estoy haciendo es encontrar los píxeles que tienen variaciones, positivos o negativos. En definitiva son los píxeles que tienen variaciones, con un operador,
Y esto va a ser similar a lo que en una dimensión o con señales de una dimensión llamaríamos un filtro pasa-altos, ¿sí? Porque estoy justamente dejando pasar las variaciones. Es un ejemplo típico de un operador pasa-altos. Un filtro pasa-altos en una imagen va a terminar siendo una pequeña matriz, ¿sí? Entonces podríamos empezar a decir de que todo filtrado de una imagen se va a transformar básicamente en la convolución de un operador, que ahora le vamos a llamar kernel, con la imagen, ¿sí? Además, sabemos que la convolución es una operación lineal, entonces aplican todas sus propiedades y depende del filtro o la operación que nosotros le apliquemos en la imagen, bueno, va a ser la forma que tenga ese operador, ¿sí? En definitiva, esa matriz o ese operador se va a llamar kernel y vamos a convolucionar el kernel con la imagen para obtener la imagen filtrada o la imagen procesada, ¿sí? Entonces, todo filtrado lineal se va a terminar resumiendo la convolución entre ese kernel determinado y la imagen. Ahora, en esta unidad, a nosotros nos interesa encontrar puntos característicos. Y una de las formas de encontrar puntos característicos es encontrar esos puntos que tengan un gradiente alto. O sea que necesito un filtro pasa-altos aplicado sobre la intensidad de la imagen para encontrar esos puntos. Ahí tengo de forma esquemática lo que era la convolución en dos dimensiones en este caso, ¿sí? Básicamente ubicás el kernel en algún píxel en particular, multiplicás cada uno de los elementos de la matriz por los elementos de la matriz de la imagen y después se suma y el resultado de esa operación es el valor, ¿sí? Es el valor del píxel en la imagen filtrada. O sea, lo que tengo a la derecha es ya la imagen filtrada y a la izquierda es la imagen original y H será el operador. En este punto es donde debo decir que probablemente vaya a hacer otro video donde nos detengamos un poco en el filtrado de imágenes, pero va a ser más bien un video para la práctica, porque no es uno de los temas de teoría, no vamos a profundizar en el filtrado de imágenes, porque acá nos interesaban en particular encontrar puntos característicos, pero el filtrado de imágenes y procesamiento en ese sentido es todo un tema. Y bueno, en función de lo que ustedes necesiten podemos ir armando otros videos o tutoriales al respecto. En esta diapositiva ahora tenemos un ejemplo de varios ejemplos de distintos tipos de operadores. En el caso de la izquierda dice row gradient, ¿sí? Son los gradientes en las filas y los gradientes en las columnas. Se observan, ese es el mismo operador que nosotros teníamos antes. Lo que pasa es que siempre se trabaja y es una convención con operadores que son simétricos y también son matrices cuadradas. Siempre son matrices de 3×3, 5×5, 7×7, 9×9. En este caso son operadores de 3×3. Pero ¿qué es lo que hacen? La misma operación que habíamos hablado antes. Lo único que agregamos son valores ceros en el resto de los elementos de la matriz, como para indicar que el resto de los píxeles no participan. Entonces yo estoy haciendo una diferencia simple entre píxeles y con eso obtengo una aproximación al gradiente a lo largo de la fila. En el segundo de los casos, ¿sí? También estoy haciendo una diferencia entre píxeles, pero fíjense que ahora ya no lo hago entre el píxel siguiente y el actual, sino que lo hago entre el píxel siguiente y el píxel anterior, centrándome en el píxel central, que se aporta 0, ¿sí? Es otra forma de calcular otra aproximación a la... perdón, volví para atrás. Es otra forma de obtener una aproximación del gradiente. Fíjense en este caso, trabaja más bien con una orientación que es más hacia la esquina, ¿sí? O sea que ya ahí cambió 45 grados a la interacción entre píxeles. En el caso de Prewitt, que es uno muy conocido, fíjense qué es lo que hace. También hace una diferencia separada entre el píxel que sigue y el anterior, pero no lo hace solamente con la fila actual. También lo hace utilizando la fila de arriba y la fila de abajo. En definitiva, lo que tengo acá a la derecha, estos tres unos, contando también el 1/3 acá, tengo la suma de las tres intensidades de los tres píxeles contiguos en la columna, dividido por 3,
O sea que estoy haciendo el promedio de esos tres y le voy a restar el promedio de los tres que siguen, ¿sí? En definitiva tengo como una especie de promedio de gradiente. O sea, una aproximación del gradiente, pero que ahora tiene en cuenta también la fila de arriba y de abajo. En definitiva va a ser algo más suave porque está promediando ya una región. Bueno, después tenemos la aproximación de Sobel, donde le da con los pesos de 2 que se ven acá en el centro, le da una mayor importancia a la fila central y un poco menos de importancia a las de arriba y abajo. Y ahora fíjense que el factor de normalización es 1/4. Eso tiene que ver con esa energía que hablábamos para que esto siga manteniéndose constante. Bueno, y hay otro tipo de operadores. En el caso de la derecha también voy a tener operadores que son para calcular el gradiente ahora en la otra dirección, que es a lo largo de las columnas, ¿sí? Pero bueno, no son los únicos operadores que existen, pero ahí les muestro algunos ejemplos. Para mencionarles algunas funciones que pueden encontrar en MATLAB y con las cuales uno pueda filtrar una imagen, bueno, tenemos varias. InFilter, la que está segunda, ¿sí? InFilter les permite hacer un filtro con una imagen. Ya tiene algunas características donde ustedes podrían a mano agarrar un kernel y una imagen, dos matrices y hacer la convolución a mano, la podrían hacer tranquilamente. InFilter tiene algunas propiedades extra a la convolución estándar, donde les permite también definir qué van a hacer con los bordes de la imagen. No sé si se acuerdan, cuando vayan moviendo el kernel hacia el borde de la imagen, en algún momento el kernel va a sobresalir la imagen. Bueno, ¿qué pasa con esos efectos bordes que se define? Bueno, InFilter lo que genera es otra matriz de tamaño exactamente igual a la matriz original de la imagen, y pueden configurar algunas cositas más, y se suele utilizar la función fSpecial para armar los kernels. No necesariamente ustedes tienen que armar los valores o elementos de la matriz kernel con los que van a filtrar, sino que a veces MATLAB los puede ayudar a hacer eso. Y yo digo, bueno, quiero hacer un filtro pasaaltos con el operador prewidth. Bueno, pueden usar la función fSpecial para decirle, por favor, quiero un operador prewidth de dimensiones 7×7, y obtienen el valor o la matriz H del kernel, que junto con InFilter y la matriz de la imagen van a poder obtener la imagen resultante. Después tenemos funciones como Edge, donde incorpora dos pasos. En primer lugar es el filtrado de la imagen, ¿sí? Un filtro pasaalto, ¿sí? Porque estamos intentando buscar variaciones bruscas. Ahora, yo quiero encontrar aquellos píxeles que tengan una variación brusca y los quiero diferenciar de aquellos que no tienen una variación brusca. O sea, en definitiva voy a estar utilizando un umbral. Al utilizar un umbral para definir quiénes son los que tienen variaciones bruscas y quiénes no, en definitiva voy a poner un umbral y voy a dejar algunos píxeles en 0 y otros en 1. Los que sí y los que no. Esos píxeles que están en 1, es decir, que tienen una variación brusca, en función de ese umbral, se van a llamar píxeles bordes. Por eso es muy común en imágenes hablar de algoritmos de detección de bordes, ¿sí? O procesar una imagen para detectar bordes. Bueno, los bordes van a ser los que tengan un gradiente alto una vez que le aplicamos un filtro pasaaltos, y que además el valor resultante de la imagen filtrada está por encima de un umbral. Lo que voy a obtener en una imagen de bordes es una imagen en blanco y negro. Ya no voy a tener más escala de grises como teníamos hoy con las monedas. Ahora voy a tener una imagen en blanco y negro, unos o ceros, los que son bordes y los que no. Bueno, también está la función com2 como para hacer una convolución en 2 dimensiones. Permite tomar un poquito de agua. Ahora, como también saben de señales y sistemas, cuando yo aplico una función derivada o aplico un operador pasaaltos, un filtro pasaaltos, lo que termino haciendo a veces es aumentar el ruido a la salida, ¿sí? O sea, en definitiva, esas variaciones del ruido normalmente son de alta frecuencia, y cuando yo aplico un operador derivada o un filtro pasaaltos, lo que termino haciendo es resaltando ese ruido. O sea que una operación pasaaltos puede resaltar un poco el ruido en la imagen y generarme efectos indeseados, ¿no? Por lo tanto, a veces antes de aplicar un filtro pasaaltos se suele aplicar un filtro pasabajo suavecito, ¿no? No muy que no le quite detalle a la imagen, o sea que simplemente trate de matar un poco el ruido y después el filtro pasaaltos. En definitiva, lo que estoy haciendo al aplicar un filtro pasaaltos primero
con una frecuencia de corte bastante alta, o sea que solamente mate bien lo de alta frecuencia, y después aplicarle un filtro pasa altos es estar aplicando un filtro pasabanda, ¿no? Si hacemos esto, bueno, vamos a evitar que se realcen un poco esos detalles indeseados en la imagen. Una forma típica de aplicar un filtro pasabajos sería un filtro gaussiano. El filtro gaussiano es básicamente un promedio ponderado donde cada uno de los valores de las ponderaciones están en función de una función exponencial, ¿sí? Que es como está formada la gaussiana. En definitiva es un promedio que le da mayor importancia a los píxeles del centro, y a medida que te vas alejando del centro van perdiendo importancia. Otra forma de hacer un filtro pasabajo sería simplemente hacer un promedio estándar. Sumo los valores de toda una región, dada por la región está dada por H, y los divido por la cantidad de píxeles, ¿sí? Eso me va a dar un filtro pasabajo. Cuanto mayor sea el kernel, más píxeles estoy tomando en esa cuenta, entonces es un promedio mucho más abarcativo, entonces voy a estar suavizando una región mucho más grande. Pero el filtro gaussiano es uno de los típicos para hacer este tipo de cosas, que es la eliminación de ruidos en la imagen. Inclusive, como dato de color, el ojo humano hace mucho de eso. Cómo trabajan las células en la retina y en el nervio óptico tienen una respuesta muy similar a lo que son gaussianas, son gaussianas acotadas, en realidad son filtros de Gabor, pero tienen mucha relación con la gaussiana. Entonces, cuando aplico un filtro pasabajos antes de un pasaltos, en definitiva un filtro pasabanda, lo que tengo es en definitiva la convolución con el filtro pasabajos, y el resultado lo convoluciono nuevamente con el kernel del filtro pasaltos. En definitiva, por lo que sabemos de la linealidad de la convolución, yo podría primero convolucionar el kernel del filtro pasa altos con el kernel del filtro pasa bajos y obtener un único kernel, y ese convolucionarlo con la imagen, ¿no? Porque básicamente la convolución es distributiva. Fíjense lo que queda como resultado acá en esta matriz de haber convolucionado el kernel de un filtro promedio, si un pasabajos. Un filtro promedio tiene todos los elementos de la matriz exactamente iguales, dividido el factor de normalización, ¿no? Y el filtro de Prewitt, o el operador de Prewitt, lo vimos recién en otra matriz, que te sirve para encontrar los gradientes en una fila, ¿no? Cuando yo convoluciono esos dos, fíjense en el operador que me dio un operador en este caso de 5×5, y estos son los valores. En definitiva, convolucionar ahora la imagen con este operador es equivalente a haberla convolucionado primero con uno y después con el otro. Estos son los operadores compuestos. Otra cosa importante que tenemos que ver con la detección de gradiente es la definición de escala, ¿sí? ¿A qué llamamos escala en una imagen? Bueno, básicamente es al tamaño de los detalles. O sea, ¿cuál es el tamaño de los detalles que nosotros estamos buscando? Y esto tiene que ver con el tamaño del kernel. El operador ese matricial con el que vamos a filtrar, si es muy pequeño, ¿qué quiere decir? Que solamente va a operar con los píxeles que están en una pequeña región. O sea que el resultado del píxel de la imagen filtrada va en función de una pequeña porción de píxeles. Ahora, cuando yo aumento el tamaño del kernel, ¿sí? Cuando yo lo aumento, participan muchos más píxeles de esa operación. O sea que el resultado del píxel final no solo depende de los que tienen cercanos, sino que algunos más lejanos. En definitiva, es un efecto de mayor suavizado. A medida que aumento la escala del filtro, estoy considerando detalles más groseros y tengo un suavizado mayor. Y fíjense, en la imagen de la izquierda, tanto en negro como en blanco, que habíamos dicho que eran los gradientes positivos y negativos, sobresalen aquellos detalles que son más pequeños. O sea, fíjense que en esta región sobresalen los puntos de la cebra o las manchas, pero vienen en el bordecito. Ahora, fíjense que la mancha de la cebra negra, por ejemplo, bien podría ser un borde, o podría considerarlo como un contorno, aunque es un poco más grueso. Si yo aplico un filtro con mayor escala, o sea, que tome más píxeles, fíjense que ahora esos sectores empiezan a marcarse mucho más. Y fíjense acá. Uy, lo voy a borrar y lo voy a escribir de vuelta. Fíjense acá, entre esta región y esta, todo un sector
de píxeles más blancos. Ya porque se ocupó de detectar aquella región de la imagen y aquel detalle mucho más grosero, ¿sí? Eso tiene que ver con la escala. Podría tener el mismo efecto aumentando el tamaño del kernel, o bien yo podría también ir disminuyendo la resolución de la imagen y obtener el mismo resultado al mantener el tamaño del kernel. Vamos a ir llegando al final de esta primera parte. Uno de los ejemplos conocidos de estos filtros pasabanda, es decir, donde aplicamos primero un pasabajo para eliminar un poco el ruido y después aplicamos el detector de bordes, en definitiva, es la primera derivada de la gaussiana, y ahí le pongo una función en tridimensional, y esa es la forma que tiene el operador. Fíjense que busca un contraste entre, voy a dibujar, entre este pico y el pico negativo del otro lado. O sea, va a encontrar sectores de la imagen que tengan justamente, o se va a reforzar sectores de la imagen que tengan justamente una variación entre un valor altamente positivo y uno altamente negativo. Cuando pase el operador haciendo la convolución por ese sector, va a realzar más en la imagen filtrada. Otro tipo de operador que se suele usar para encontrar puntos donde hay una buena variación es el laplaciano del gaussiano, ¿sí? El filtro log. Fíjense que es un filtro que básicamente encuentra huecos o puntos, o sea, es un píxel o una región de la imagen que está justo en el centro de otra que tiene unos valores distintos. O sea, tiene una gran variación respecto a lo que tienes alrededor, y lo hace de una forma circular con todo lo que tiene alrededor, no solamente como el derivativo de la gaussiana arriba que está comparando básicamente lo de la izquierda con lo de la derecha. Acá está en el segundo, en el log, estoy comparando el centro con lo de afuera. En definitiva, son puntos que sobresalen respecto a lo que tienen afuera. Va a encontrar huecos en la imagen o puntos que sobresalen por algún motivo, ya sea que sobresalen porque son más altos que su vecindario, o bien porque tienen una intensidad más baja que el vecindario. Depende del signo. Otra forma de hacer este tipo de filtros compuestos es la diferencia de gaussianas. Y acá voy a tener una gaussiana más ancha, o sea que tengo una dispersión, una variancia mayor, y le voy a restar una gaussiana que tenga una variancia menor. En definitiva, me va a quedar una función que también va a resaltar las variaciones de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y como son gaussianas, en realidad lo va a hacer de forma circular en todas las direcciones. Otro tipo de algoritmos típicos para encontrar puntos borde o puntos que tienen variación grande de iluminación es el filtro de Canny. Pero acá el filtro de Canny es un poco más elaborado. A aquellos que les interese me preguntan aparte o investigan un poquito, pero tiene 4 etapas. Hace una etapa de suavizado primero, después de detección de bordes, después hay una parte de programación dinámica donde se va quedando con los bordes, no solamente los bordes fuertes, que serían aquellos que pasan el umbral que habíamos hablado recién. Entonces tienen los bordes fuertes, sino también a veces hay bordes que son más débiles, pero como están por debajo del umbral, los descartamos. Sin embargo, si ese borde débil está justo al lado de un borde fuerte, hay correlación entre ellos, entonces yo podría convertirlo en fuerte. Fue muy breve la explicación, pero podemos investigar eso y MATLAB está implementada la función. Por último, ¿cuáles son las limitaciones que tienen los puntos característicos basados en bordes? O basados en estas variaciones de gradiente. Fíjense que acá hemos trabajado solamente con básicamente la magnitud del gradiente. Y que no son robustos esos puntos, no son robustos a una rotación en la imagen, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo una foto y encuentro los puntos característicos basados en bordes o en gradientes, y después saco otra foto pero que está rotada. Ahora, los gradientes pueden cambiar en función de la orientación, como dijimos. Pueden ser diferentes las orientaciones. Entonces, cuando yo la calcule con la imagen rotada, ya los puntos que sobresalían antes no son los mismos que ahora, entonces no los voy a volver a encontrar. Entonces, esos puntos, o al menos ese tipo de características, no es robusta a la variación de rotación. Y otra cosa, si yo ahora me alejo y saco otra fotografía, lo voy a ver de más lejos a esos sectores. Y ahora, depende del tamaño del operador que hayamos utilizado, capaz que en la próxima imagen ya no lo vea, porque en esa otra escala ya los puntos ya no sobresalen, sino que sobresalen en una escala más pequeña. Entonces, un punto borde no sería
robusto también a la variación de escala. ¿Sí? La variación de escala es típica en robótica, porque vos tenés una cámara que se va moviendo hacia adelante normalmente. Entonces vos vas sacando una foto y después te vas acercando las cosas. Entonces yo quiero comparar una imagen posterior a una anterior, la escala es diferente. Inclusive si el robot se movió, también va a haber una rotación. Si no encontramos detectores de puntos característicos que sean robustos a la escala y a la rotación, difícilmente puedo encontrar los puntos característicos que se corresponden con estos entre las variaciones, ¿sí? Esto lo podemos charlar en nuestro encuentro, ¿no? Bueno, y después si tenemos variaciones de iluminación, por ejemplo, ¿no? Imagínense que entre una foto y otra justo pasamos por debajo de un puente y se bajó la iluminación de la imagen. ¿Qué pasa con la magnitud del gradiente? Como bajó la intensidad de la imagen en todos los sectores de la imagen, también bajó la magnitud del gradiente. Y si bajó la magnitud del gradiente, el umbral que yo tenía antes definido dejó de funcionar. Sin embargo, fíjense, yo tengo un ejemplo acá donde tengo a la izquierda los gradientes calculados, el campo de vectores, ¿no?, del gradiente, tanto con magnitud y orientación, de una imagen un poco más iluminada, y a la derecha está la imagen un poco más apagada, pero es la misma imagen. Fíjense que la longitud de los vectores, o sea que la que nos indica la magnitud, cayó. Por lo tanto, ya no tengo gradientes tan marcados. Sin embargo, si se enfocan en la orientación de esos vectores, eso se sigue manteniendo. Eso nos deja la pauta de que si yo también, además de la magnitud del gradiente, considerara cómo se comporta la orientación del gradiente, yo podría obtener algunos detectores que sean más robustos frente a las variaciones de rotación, a las variaciones de iluminación, a las variaciones de escala también. Bueno, eso lo vamos a seguir charlando en el próximo video. Por ahora vamos a dejar por acá y vamos a continuar en el video siguiente, ¿sí? Que sigan muy bien, nos seguimos encontrando en nuestras clases. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima.